Me desperté antes del amanecer, como casi todos los días. La casa estaba fría y el sonido del mar llegaba suave desde la pendiente. Vivir aquí arriba, entre la brisa salada y el eco de las gaviotas, tiene su propio ritmo. Uno ya se acostumbra a que el silencio sea más fiel que las personas. Desde la ventana podía ver el cielo todavía gris, y allá lejos la torre de la iglesia de San Miguel, donde pronto sonarían las campanas de las 6. Encendí el fogón viejo y preparé café de olla. El aroma del café con canela llenó la cocina. Corté un pedazo de pan duro del día anterior y lo mojé en el café, despacio, viendo cómo se deshacía. En el calendario colgado junto al reloj de pared, el número 17 de marzo estaba marcado con tinta azul. Mi cumpleaños. 69 años. No me hacía falta recordarlo. El cuerpo me lo decía cada mañana, con cada hueso que crujía. Me puse a planchar la camisa blanca que Lucía, mi esposa, me había regalado el último año antes de morir. La tela estaba un poco amarillenta, pero todavía olía a jabón casero, a ella. Mientras el vapor del planchado subía, miré alrededor. Las paredes descascaradas, el altar con su retrato, las macetas de cactus florecidas en el balcón. Era una casa vieja, pero mía. Y por un momento pensé que tal vez no era tan tarde para compartir un pedazo de pastel, reír un poco con la familia. Decidí comprar uno. Un pastel pequeño, nada ostentoso, para 4 personas. Rafael, mi hijo, su esposa y mis 2 nietos. No necesitaba más. Solo quería sentir que todavía formaba parte de algo. Salí caminando hacia la calle principal, calle de los pescadores. El sol empezaba a pintar las fachadas con ese tono dorado que solo tiene el amanecer en la costa. Los niños jugaban a la pelota. El olor a pescado fresco se mezclaba con el humo de los puestos de tacos, y los vendedores gritaban sus precios como si la vida dependiera de eso. Pasé frente a la panadería Pan de Amor, el negocio de Sofía Morales, una vieja amiga de Lucía. El olor a pan recién horneado me hizo entrar sin pensarlo. Sofía, con su delantal manchado de harina, me vio y sonrió con sorpresa. «Don Emilio, ¿cuánto tiempo? ¿Y ese milagro tan temprano?» Le respondí con calma. «Hoy cumplo años. Pensé comprar un pastel. Pequeño, pero bonito». Ella parpadeó. Me observó unos segundos y luego preguntó: «¿Y para quién es el pastel?» «Para mí», le dije. «Pero ojalá no lo coma solo». No hizo más preguntas. Caminó hacia la vitrina y sacó un pastel redondo, cubierto con crema blanca y un toque de chocolate en los bordes. «¿Le parece bien este?» Asentí. Ella tomó una manga pastelera y escribió con cuidado sobre la superficie: «Feliz cumpleaños, don Emilio». La letra temblaba un poco, como su voz cuando me dijo: «Le haré un descuento. Y llévese también estas conchas, por si a los niños les gustan más». Le pagué en efectivo, le di las gracias y salí con la caja envuelta en cinta roja. El aire olía a sal y mango maduro. En el camino compré unas velas, una cinta roja más gruesa y una tarjeta con la imagen de la Virgen de Guadalupe. No sé por qué lo hice, tal vez para que no pareciera que había olvidado los detalles. Mientras subía la cuesta hacia el barrio de Rafael, mi corazón se aceleraba, no por la subida, sino por una mezcla de nervios y esperanza. No lo veía hacía semanas. Quizás hoy sería distinto. Cuando llegué frente a su casa, me sorprendió el ruido.
El portón estaba abierto, varios autos estacionados, y desde adentro se oía música, reggaetón, risas, voces jóvenes. Me quedé unos segundos frente al portón antes de entrar. La caja del pastel me temblaba un poco en las manos. Toqué el timbre. Una mujer joven, que no conocía, abrió la puerta con una copa de vino en la mano. Me miró de arriba abajo y gritó hacia adentro: «Rafa, hay un señor viejo en la puerta». Desde el fondo salió mi hijo. Camisa desabrochada, botella de tequila en la mano, la sonrisa de quien ya había bebido demasiado. «Papá», dijo, como si no esperara verme nunca más. «¿Qué hace aquí?». Levanté la caja del pastel y sonreí. «Hoy es mi cumpleaños. Pensé que podríamos comer juntos, aunque sea un pedazo». Él miró alrededor. Varias personas lo observaban. Bajó la voz incómodo y dijo: «¿Usted se compró su propio pastel?». Algunos rieron. Una carcajada fuerte vino de uno de sus amigos. Rafael se acercó. Tomó la caja con una sonrisa torcida. «A ver, ¿qué trajo?». «Cuidado, hijo», le dije. «Es frágil». Él me miró con desprecio y murmuró algo que apenas escuché. «Debería descansar, papá. No hace falta que haga espectáculos». Y, frente a todos, levantó la caja y la arrojó al suelo. El pastel se desparramó. La crema se pegó en mis zapatos. El silencio fue corto. Luego vinieron las risas, las bromas, los flashes de los teléfonos. Un hombre gritó desde el fondo: «¡Sopla las velas, viejo!». Yo no dije nada. Solo miré el desastre, los pedazos de pastel mezclados con el suelo de mármol. Mi hijo me miró fijamente, los ojos rojos por el alcohol. «Si tanto lo quiere, cómaselo del piso», dijo, y bebió otro trago. Agaché la cabeza. Con calma, recogí una de las velas que aún ardía, la apagué con los dedos y sentí el calor en la piel. No me dolió. Me enderecé, lo miré una última vez y di media vuelta. Crucé el charco de vino derramado y salí sin decir palabra. Nadie intentó detenerme. Cuando la puerta se cerró a mis espaldas, la música volvió a subir, como si nada hubiera pasado. El camino de regreso se me hizo más largo que nunca. La tarde se nubló. El viento traía olor a tormenta y a mar. Caminé despacio, con la caja destruida bajo el brazo. A mitad de camino empezó a llover. Cubrí lo que quedaba del pastel con mi chaqueta, aunque sabía que ya no tenía remedio. Pasé frente a la panadería Pan de Amor. Sofía estaba limpiando el mostrador y al verme empapado se detuvo. Nuestras miradas se cruzaron a través del vidrio. Ella pareció querer salir, pero yo solo levanté la mano y seguí caminando. Cuando llegué a casa, la lluvia caía con fuerza. Encendí una vela en el altar y coloqué sobre la mesa lo poco que quedaba del pastel. Puse una vela encima y la encendí. La luz temblorosa iluminó el rostro de Lucía en la fotografía. Me senté frente a ella. No tenía hambre, no tenía palabras. El sonido de la lluvia golpeando el techo se mezcló con el murmullo del mar al fondo. El olor del tequila, del azúcar y del dolor se quedó en mis manos, en mi ropa, en el aire. Y así, entre el ruido del agua y el silencio de la casa, comprendí que a veces los cumpleaños no celebran la vida, sino la memoria de lo que ya se perdió. La noche cayó despacio, como si tuviera miedo de entrar en mi casa.
La lluvia seguía cayendo desde la tarde, primero como un suspiro, luego más fuerte, golpeando el techo de lámina. Las luces titilaban. El viejo cableado ya no soportaba las tormentas como antes. En cada parpadeo de la bombilla parecía que el alma de la casa respiraba conmigo. Encendí 2 velas. Una la coloqué frente a la Virgen de Guadalupe, en el pequeño altar donde está la foto de Lucía. La otra la puse en la mesa, junto al plato vacío que aún no había levantado desde la mañana. La llama danzaba al ritmo del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Las cortinas, viejas y delgadas, se movían como si quisieran irse. Colgué mi chaqueta en la silla, tomé un paño húmedo y froté las manchas de crema en la manga. El olor dulce del pastel seguía ahí, pegado al tejido, recordándome la humillación. Aflojé el nudo de mi garganta con un largo suspiro y, sin pensarlo, abrí la botella de mezcal que quedaba desde el día de Todos los Santos del año pasado. Serví un trago pequeño y el sabor áspero me calentó el pecho. Fuera, los perros ladraban a lo lejos. Algún camión pesado pasó por la carretera, haciendo vibrar los vidrios. Y entre todo ese ruido llegó el sonido más claro de la noche: las campanas de San Miguel. 3 golpes lentos, después 5 más. La misa de las 8. Pensé en ir, pero no. No me sentía digno de entrar con el alma tan revuelta. Así que me quedé en casa, mirando el fuego diminuto que luchaba por no apagarse. En el altar, la foto de Lucía me miraba con la misma sonrisa de siempre. Vestido de flores, cabello recogido, mirada tranquila. Me incliné un poco hacia ella. «Hoy fue un día largo, Lucía», le dije en voz baja. «El tipo de día que uno quisiera olvidar». Tomé otro sorbo de mezcal y lo dejé junto a la foto. Al lado encontré una tarjeta vieja, doblada por los años. Era la que me había dado Rafael cuando era niño. En letras torcidas, escritas con marcador azul, decía: «Para mi papá, el mejor del mundo». Sonreí, pero esa sonrisa pesaba como una piedra. Doblé la tarjeta con cuidado y la guardé en el cajón, como si al esconderla pudiera borrar el eco de lo que había sido. Busqué la vieja caja de madera donde guardo mis papeles. Estaba debajo del altar, cubierta de polvo. La abrí. El olor del papel húmedo y de la tinta vieja me golpeó de inmediato, ese aroma que mezcla el pasado con el tiempo. Había de todo: escrituras, contratos, papeles del taller, la partida de nacimiento de Rafael y los documentos de la casa. Saqué los fajos uno a uno, limpiándolos con un trapo. En cada hoja el nombre de Lucía aparecía en una esquina, su letra elegante, sus notas pequeñas. Revisar impuestos, guardar copia en el banco, hablar con Carlos. El sonido de la lluvia acompañaba mis movimientos, marcando un ritmo lento, casi sagrado. Encontré varios papeles que no recordaba. Entre ellos, unas autorizaciones firmadas por Rafael, fechas recientes, letras apuradas. Me incliné bajo la luz temblorosa de la vela y leí despacio: «El firmante mantiene poder total hasta su fallecimiento». Me quedé quieto. La frase me atravesó como un frío. Lucía siempre decía que uno no debe firmar nada sin entenderlo. Y ahí estaba, la prueba de que mi hijo había jugado con algo que no era suyo. No me sentí furioso, ni siquiera triste. Sentí una calma espesa, como si el alma se me hubiera dormido. Tomé un bolígrafo, arranqué una hoja de cuaderno y escribí una nota pequeña: «Para revisar mañana». La pegué sobre los documentos y respiré hondo. Golpearon la puerta. 3 veces. El corazón me dio un salto. No esperaba a nadie a esa hora. Me acerqué y pregunté: «¿Quién es?».
Una voz femenina respondió. «Soy yo, Sofía». Abrí. Estaba empapada, con el cabello pegado al rostro. Tenía una bolsa de papel entre las manos. «Vi que regresó sin el pastel», dijo bajando la mirada. «Supuse que algo no salió bien». Asentí. No había mucho que explicar. La invité a pasar. Dentro, el olor a humedad y cera quemada llenaba la habitación. Sofía dejó la bolsa sobre la mesa, un paquete de panecillos dulces. «Pensé que al menos debía tener algo para cenar», dijo. Le serví un poco de mezcal, pero apenas lo probó. Se quedó mirando la llama de la vela, pensativa. «Don Emilio, hoy escuché algo en la panadería. No sé si debería decírselo». «Dígalo», le pedí. «Prefiero saber que adivinar». Ella respiró hondo. «Rafael estuvo ahí esta tarde. Se jactaba con sus amigos. Decía que pronto todos los papeles estarían a su nombre, que usted ya no podría reclamar nada». Me quedé mudo. La lluvia afuera sonaba más fuerte, como si quisiera meterse por las rendijas. «¿Está segura?», pregunté. «Segurísima». Lo dijo con orgullo, como quien presume un trofeo. Tomé la copa de mezcal y la apreté con fuerza. No bebí. «Gracias por decírmelo, Sofía». Mi voz sonó más baja de lo que quería. A veces el silencio también necesita testigos. Ella me miró con ternura. «Usted siempre ha sido un hombre tranquilo. Pero tranquilo no significa débil. No deje que lo confundan». Me acompañó hasta la puerta. Antes de irse, se detuvo bajo el marco, con el agua resbalándole por la frente. «Lucía estaría orgullosa de usted», susurró. Cuando se fue, cerré el cerrojo y me quedé escuchando sus pasos perderse en el chaparrón. La casa volvió a ser un cuerpo vacío, lleno de ecos. Me senté otra vez frente a la mesa. El papel, las velas, la lluvia. Todo parecía girar en un mismo compás. Serví otro trago. Esta vez lo bebí despacio, dejando que el ardor limpiara la garganta. Desdoblé los documentos y con un marcador rojo marqué los márgenes de las autorizaciones. Lucía y yo solíamos usar un pequeño símbolo para identificar lo importante. Una cruz diminuta, apenas visible. La dibujé al lado del nombre de Rafael. Era nuestro código, nuestro secreto. El reloj marcó las 10. Afuera, la tormenta había amainado. Solo quedaban gotas cayendo del tejado. Encendí otra vela. La puse en el altar, junto a la foto de Lucía. La luz se reflejaba en el vidrio, y por un instante tuve la sensación de que ella respiraba. Tomé la pluma que lleva grabadas las iniciales LH, Lucía Hernández, y escribí sobre una hoja en blanco: «Nunca más». 2 palabras. No necesitaban explicación. Las doblé y las guardé entre los documentos. Luego volví a acomodar todo dentro de la caja, con el cuidado de quien entierra algo sagrado. La deslicé bajo el altar, donde siempre había estado. El sonido de la madera cerrándose fue seco, definitivo. Me levanté y apagué las luces. Solo quedaron las velas, pequeñas y frágiles, peleando contra la oscuridad. El viento volvió a soplar y una de las cortinas se soltó. La aseguré con un clavo oxidado. Antes de acostarme, miré de nuevo hacia el retrato de Lucía. «Mañana empezaremos otra vez», le dije. «Desde las cenizas, si es necesario». Ella, en su foto, sonreía. O eso quise creer. Me acosté, dejando la vela encendida. Afuera,
El mar golpeaba con ritmo constante. El olor del mezcal, de la cera y del papel viejo se mezclaba en el aire. El último pensamiento que tuve antes de dormirme fue que la fe y la memoria son como la madera. Pueden parecer muertas, pero si se las toca con fuego, vuelven a respirar. Me desperté más tarde de lo normal. La lluvia había parado al fin, y un sol amarillo, todavía tímido, se filtraba por la cortina y dibujaba una franja de luz sobre el piso húmedo. El olor a pared mojada y a sal entraba por la ventana abierta. Me senté al borde de la cama unos segundos, dejando que las rodillas encontraran su fuerza. Después me levanté despacio. En la mesa quedaba la bolsa de pan que Sofía había dejado la noche anterior. Saqué un panecillo, lo partí con las manos y me lo llevé a la boca. Dulce con un toque de canela y algo de anís. Preparé café fuerte. Mientras el agua hervía, el pregón de la calle se levantó como todos los días, claro y cantado. «Pan dulce, recién hecho». Serví el café en la taza de siempre, la que tenía una astilla en el borde, y lo dejé junto a la pila de papeles que había acomodado la noche anterior. La nota que pegué encima decía «para revisar mañana». La tinta, corrida por la humedad, había dejado una sombra violeta. Me puse las gafas, respiré hondo y arrastré la silla. Abrí primero el folder del taller viejo. En la portada, con la letra de Lucía, había una lista de herramientas. Formones, serrucho japonés, escuadra de carpintero, gubias. Dentro, facturas de madera de pino y caoba, un inventario de 2007, fotos pequeñas de los primeros muebles que vendimos en el mercado. Pasé los dedos por el papel satinado de una fotografía. Una mesa redonda, lijada a mano, la última que barnicé con mi padre antes de que se le nublaran los ojos. Sentí orgullo y un cansancio antiguo. Luego, el contrato de compra de terreno de 1998. Papel grueso, sello notarial en relieve, nuestra dirección de entonces, cuando la casa todavía olía a pintura fresca, y Rafael jugaba a esconderse detrás de las cajas. Lucía había escrito al margen: «pedir copia certificada». Subrayé esa nota con el lápiz rojo. Los márgenes guardaban pequeñas marcas que solo ella y yo entendíamos. Una cruz diminuta significaba urgente. Un círculo, cotejar en banco. El papel crujía como hojas secas. Tomé el legajo de cuentas bancarias ligadas a la empresa de Rafael. Hojas más recientes, tipografía distinta, demasiados números. Fui leyendo los encabezados, línea por línea, apuntando fechas en una libreta, movimientos, transferencias, anexos. Ahí estaba la firma de Rafael, repetida, apurada. Me detuve cuando, en letras negras, apareció la cláusula. El firmante mantiene poder total hasta su fallecimiento. La releí 2 veces. Sentí cómo el aire parecía hacerse más pesado en el cuarto. No era sorpresa, era la certeza de algo que ya sospechaba. Aún así, apoyé la palma sobre el papel para que no temblara. Tomé el marcador rojo y dibujé una pequeña cruz junto al párrafo. Luego, al pie de página, añadí: «ver con Carlos». Mientras seguía clasificando, tocaron la puerta con un golpecito tímido. Me incorporé y fui al zaguán. Doña Teresa, la vecina, estaba con su escoba en la mano y un sombrero de paja que le quedaba grande. «¿Don Emilio, está bien?», preguntó, inclinándose para mirar dentro. «Ayer escuché que la fiesta en casa de su muchacho estuvo ruidosa». «Estoy bien, doña Teresa», respondí. «El ruido no mata a nadie». Ella sonrió con esos dientes chiquitos, con lástima buena. Sus ojos cayeron sobre la mesa, alcanzando a ver las carpetas abiertas.
¿Y todo eso va a abrir otra vez el taller? ¿Quién sabe?, dije, y dejé salir una media sonrisa. A veces hay que volver a empezar desde el principio para recordar el final. Doña Teresa se apoyó en la escoba, como si necesitara afirmarse mejor. Si necesita ayuda para lavar el patio o ir al mercado, me avisa. No hay vergüenza en pedir una mano. Gracias, vecina. Por ahora tengo lo que necesito. Me dio un golpecito en el brazo, de esos que te ponen de pie por dentro, y siguió su camino. Regresé a la mesa. El cuarto se había calentado y la humedad se iba a pedacitos con la brisa. Fui apilando los documentos por grupos: propiedades, cuentas, taller, correspondencia. A cada fajo le pegué una cinta adhesiva con el título y una marca roja. La rutina de ordenar me calmó. Doblar, alisar esquinas, verificar sellos, comprobar fechas. A mitad del montón apareció una copia del acta de nacimiento de Rafael. La fotografía pequeña en blanco y negro. Un bebé con los ojos cerrados. Lucía joven con el cabello suelto. Ella había firmado con su nombre completo, trazo seguro. Me quedé detenido en esa caligrafía, reconociendo el ritmo de su mano. La L, larga como un camino. La H, que parecía una puerta. Tragué saliva y volví a poner la copia en su lugar. La cerré en el folder sin permitir que la memoria me diera instrucciones. El pregón de los vendedores volvió a cruzar la ventana. La calle había recuperado su paso de siempre. Un triciclo con garrafones, una moto que tosía, un niño que lloraba porque no le compraron un helado. Ese ruido, de pronto, me pareció un reloj. Decidí llamar a Carlos Torres, el abogado amigo de otros años. Busqué el celular viejo en el cajón, lo encendí. Tardó. La pantalla, resquebrajada en una esquina, me devolvió mi cara cansada. Marqué el número que aún recordaba de memoria. El tono sonó 2, 3, 4 veces, hasta que con un vozarrón familiar respondió. ¿Bueno? Carlos, soy Emilio. Un silencio breve al otro lado, y luego una risa contenida. Carajo, don Emilio, ¿cuánto tiempo? Lo suficiente para que las firmas se hagan sin mirar, dije. No tenía ganas de rodeos. Necesito verte, no para ponernos al día. Entiendo. ¿Cuándo? Mañana, temprano. 9 en punto, mi despacho, Avenida del Sol. Le voy a preparar café del fuerte. Llevaré papeles. Y yo, ojos. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano un momento, como si todavía tuviera algo que decir. No lo tenía. Volví a las carpetas. Abrí correspondencia. Había cartas antiguas de proveedores, algunos recibos con manchas de pegamento, notas de clientes que pedían otra mesa como la de la boda de su hija. Encontré, entre 2 sobres almidonados, un recibo de depósito con anotaciones de Lucía. No mezclar cuentas del taller con la casa. La escuché en mi memoria, su forma de administrar sin asperezas, firme y suave a la vez. Eso me enderezó la espalda. Me levanté para espabilarme. Abrí más las ventanas. El cuarto respiró. La luz entró hasta el fondo, y en el piso aparecieron pequeñas marcas de humedad que dibujaban mapas. Me puse a barrer alrededor de la mesa por evitar que el papel se manchara, y aproveché para acercar el altar a la pared, protegiendo la caja de madera del sereno que subía desde el patio. Miré el reloj. Casi mediodía. Decidí salir un rato al mercado para aclarar la cabeza. Guardé los legajos ordenados dentro de una cartera de cuero que olía a aceite y a tiempo. Les puse una banda elástica y la coloqué en la silla, lista para salir conmigo al día siguiente. En la esquina, don Chuy, el pescadero,
Me saludó alzando una sardina brillante. «Don Emilio, ¿se perdió o qué?» «Me andaba escondiendo de la flojera, don Chuy». «Pues venga, que hoy las sardinas están de foto. Compré 1 kilo, un par de limones verdes y un paquetito de sal con chile». Mientras me despachaba, 2 amigos viejos se acercaron a palmearme la espalda. «¿Y su muchacho?», preguntó uno. «Ocupado», respondí. «Y yo, desocupado». Se rieron, de esa risa que uno usa para no preguntar más. Volví a casa con la bolsa de papel impregnada de olor a mar. En la cocina calenté el sartén, eché un poco de aceite y freí las sardinas, una por una, hasta que la piel quedó crujiente. El humo llenó el cuarto con ese perfume de infancia que me llevó directo a la mesa de mi madre. Comí tarde, con los dedos, exprimiendo limón y espolvoreando sal. El silencio del almuerzo me supo honesto. Encendí la radio. En el noticiero hablaban del aumento del precio de los terrenos cerca del nuevo parque industrial. Subí un poco el volumen. Mencionaron calles conocidas, nombres que yo mismo aprendí a bala de sol y picazón de mosquitos cuando levantamos la casa. Sin poder evitarlo, sonreí. Un gesto corto hacia adentro. Luego bajé el volumen y apagué el sartén, dejando que el metal frío hiciera su parte. Lavé los trastes con calma. El agua tibia me acomodó los pensamientos. Fui al cuarto con un trapo limpio y pasé la mano sobre cada carpeta, como quien acaricia un lomo querido. Tomé la cartera de cuero y la abrí para revisar por última vez el orden. Propiedades con el contrato del 98 y notas. Cuentas con los movimientos y la cláusula marcada. Taller con inventarios y fotografías. Correspondencia con recibos y recomendaciones de Lucía. Añadí mi credencial, la libreta de ahorros, una pluma y 2 clips grandes. Cerré. A media tarde, moví el reloj despertador a la mesita junto a la cama y lo dejé marcando las 6 en punto para sonar al día siguiente. Escribí en un papel: cartera, gafas, llaves, agua, y lo pegué en la puerta. Aprendí hace tiempo que cuando la cabeza está llena, la casa debe recordar por uno. Me senté un rato en el patio, bajo el sol que ya no quemaba. Las macetas de cactus mostraban flores pequeñas, color naranja. Les eché agua con la regadera de metal. El patio olía a tierra tibia. 2 niños pasaron corriendo por fuera, persiguiendo una pelota. Alguien les gritó que entraran a comer. Fue como escuchar una vieja canción. Antes de que oscureciera, me asomé al altar. Ajusté la posición de la caja de madera y pasé el dedo por el marco de la foto de Lucía, quitando un rastro de polvo. «Mañana», dije, sin levantar la voz. «Mañana». No pedí nada, no reclamé nada. Solo dije la palabra, como quien clava la primera puntilla de un mueble nuevo. Ya de noche regresó una brisa fresca del mar. Cerré un poco la ventana, dejando una rendija para que la casa respirara. Me lavé las manos con jabón de barra. El olor a pescado al fin se fue. Preparé una jarra pequeña con agua y la puse junto a la cama. Revisé por impulso que el cerrojo estuviera echado. Todo en su sitio. Apagué las luces. Desde la cama miré la franja de luz que la luna dibujaba ahora en el suelo, cruzando la raya amarilla del amanecer con una raya azulada. Pensé que el día había sido un largo acto de ordenar. Ordenar papeles, nombres, recuerdos, vacíos. En el pecho, sin embargo, el silencio seguía haciendo su trabajo, como las olas cuando nadie las mira. Antes de cerrar los ojos, volví a escuchar la calle. Un último triciclo, una radio lejana con un bolero gastado, el portazo de un vecino. Mañana sería distinto.
Lo sabía sin saber por qué. Toqué la cartera de cuero en la silla, como quien toca madera para la suerte. Ajusté el despertador. Miré el altar. El mar, allá abajo, golpeó 3 veces y luego quedó manso. Me dormí con esa cadencia en los oídos, con la certeza lenta de que no hay herramienta más paciente que el tiempo, ni mesa que no pueda desarmarse para volver a armarse mejor. Salí de la casa cuando aún estaba oscuro. El aire tenía ese frescor limpio que queda después de las tormentas. Olía a tierra enjuagada, a sal, a madrugada. Bajé la pendiente con cuidado. La humedad dejaba el empedrado resbaloso y mis zapatos viejos no perdonan distracciones. En la esquina, 2 muchachos montaban un anafre humeante. El vapor de la olla levantaba un aroma de tamales recién cocidos, maíz tibio y salsa de chile que se mezclaba con la brisa del mar. —¿Uno verde, don? —me ofreció el más joven, con manos tiznadas de carbón. —¿1 y un café? —dije, sacando unas monedas. Me apoyé en el mostrador improvisado. El primer bocado me devolvió una fuerza sencilla, masa suave, pollo, el picor que despierta el cuerpo sin violencia. El café, negro y dulce, calentó el pecho. No hablábamos mucho. A esa hora las palabras sobran. Les agradecí con un gesto y seguí caminando hacia la parada. El camión urbano llegó traqueteando, con la carrocería pintada en colores deslavados. Subí despacio y me senté cerca de la ventana. El asiento vibraba con cada bache. El chofer tenía la radio puesta con una ranchera de esas que cuentan historias a golpes de trompeta. Las luces de los locales aún dormidos pasaban como parpadeos. Pensé en los papeles dentro de la cartera de cuero sobre mis piernas. Pesaba poco, pero el contenido hundía. La miré un momento. Apreté el asa. Todo estaba en orden. El trayecto hasta el centro de Puerto Azul fue breve. Bajé en la Avenida del Sol y caminé una cuadra. El edificio color verde agua, viejo y bien barrido, ya estaba abierto. El pasillo interior era angosto. Sobre las paredes habían pegado anuncios de divorcios, testamentos, servicios de notaría, regularización de predios. Los ventiladores de aspas movían el aire con un zumbido cansado. La secretaria de Carlos, la misma de hace años, con el cabello ahora más corto y los lentes colgando de una cadenita, alzó la vista y me reconoció. —¿Don Emilio? Llegó más temprano que la cita. —La costumbre me despierta —respondí levantando la cartera. —Traigo papeles. Me abrió la puerta del despacho con una sonrisa discreta. Dentro, Carlos Torres estaba inclinando una cafetera de aluminio sobre 2 tazas. El olor a café fuerte llenó la sala. —Hombre —soltó dejando la cafetera—, mírelo nada más. Nos abrazamos. Una colonia con notas de licor, tenue, me golpeó la memoria. Era el mismo Carlos, más canas en las sienes, la mirada aún clara y atenta. —¿Cuánto tiempo, don? —dijo con afecto. —Lo suficiente para que la gente olvide las cláusulas —le contesté. Él rió por lo bajo y señaló la silla frente a su escritorio de madera. Me senté, puse la cartera entre nosotros y la abrí con cuidado. Propiedades, cuentas, taller, correspondencia. Las 4 pilas formaron una cruz en la mesa. Carlos se colocó los lentes, pasó los dedos por el primer folder y empezó a leer en silencio, con esa paciencia que siempre lo distinguió. Yo me quedé quieto, mirando la ventana. Afuera, el sol ya se asomaba entre los cables y los postes. —A ver —dijo al cabo de unos minutos, tocando con el índice la hoja marcada en rojo—,
Esto es importante. Aquí mismo. El firmante mantiene poder total hasta su fallecimiento. Asentí. La firma de Rafael aparece en las autorizaciones, apresurada pero clara. Y no hay documento que revocara este poder, añadió, pasando otra hoja. Estos contratos de terreno, don Emilio, no se transfirieron nunca por completo. Usted sigue siendo el propietario registral. Entonces lo que corresponde es activar lo que por derecho ya es suyo. Legal, limpio, sin sorpresas. El café estaba perfecto, amargo justo. Sentí una especie de alivio sobrio, no alegría, no venganza, dirección. Hagámoslo, dije. Carlos acomodó los fajos en un nuevo orden de batalla. Llamó a la secretaria para que hiciera copias certificadas y abrió una carpeta azul con formularios. Vamos por partes, explicó. 1. Solicitud de bloqueo y restitución de control de las cuentas empresariales. 2. Revocación de poderes operativos de terceros y notificación a proveedores. 3. Aviso de intención de venta de los lotes X y Y a un inversionista interesado. Aquí bastará el aviso, para que se actualice el registro y nadie pueda mover nada sin su firma. 4. Actualización de domicilio legal, por si nos quieren buscar donde no es. Perfecto. Y 5. Esto lo firmará aquí, aquí y aquí. Me indicó con el bolígrafo. Con la pluma de Lucía, si quiere. Saqué la pluma con las iniciales LH y la sentí viva en la mano. Fui firmando. La tinta corría pareja, sin titubeo. Cada trazo caía donde debía. El silencio se llenó con el roce del papel y el sonido seco del sello que la secretaria puso sobre las copias. En medio del trámite, Carlos levantó la vista. ¿Él lo sabe?, preguntó. Se enterará pronto, respondí. Pero no por mí. Carlos bajó la mirada y siguió. No juzgó. Se agradece la gente que no adorna las cosas. Cuando terminamos de signar el último documento, Carlos apiló todo y los metió en sobres manila, marcados con un código. Debo mover estos hoy mismo. En el banco reflejará en 24 horas. Lo demás, en el registro, también se activa de inmediato. Asentí, me levanté, extendí la mano. Nos dimos un apretón largo. Carlos, le dije, esto no es venganza, es memoria. Lo sé, contestó con media sonrisa. A veces recordar es la forma más limpia de defenderse. Salí del despacho. El sol ya golpeaba las banquetas. Caminé sin prisa, dejando que el cuerpo sintiera la claridad áspera del mediodía. En la esquina había un puesto de pozole con mesas metálicas. Me senté y pedí un pozole blanco con rábanos y orégano y una limonada. El caldo humeante subió a la cara como un abrazo. En la mesa de al lado, dos jóvenes hablaban más alto de lo necesario. Que dicen que un viejo recuperó un montón de lotes por el parque industrial, soltó uno, inflando el pecho con chismes. Pues que no se metan con los viejos, compa, bromeó el otro, y rieron. Yo incliné la cabeza sobre la sopa. No tenía nada que corregir. El mundo siempre arma su propia versión de lo que pasa. Pagué, di las gracias y seguí al Banco Azteca. Adentro, el aire acondicionado me dio un golpe frío. Tomé turno. La fila avanzaba con un hormigueo de papeles. Cuando me tocó, puse sobre el mostrador el sobre que Carlos me había preparado. Vengo a restituir control y a revocar accesos secundarios, dije sin disfraz. La empleada, joven, seria, con trenzas apretadas, revisó los documentos con cuidado. ¿Estás seguro de revocar todos los accesos de terceros? No revoco, aclaré. Devuelvo.
Ella me miró un segundo, como calibrando la frase, y asintió. Necesitaré su identificación y una firma más aquí. Firmé. Me devolvió la credencial y acomodó el expediente en una bandeja roja. Listo. Quedará en curso hoy. En la mañana ya debería aparecer. Gracias. Al salir, el sol me encandiló. Me puse la mano de visera y entonces lo vi. El sub negro de Rafael estacionando frente al banco. Bajó del asiento del conductor con su esposa y 2 amigos. Venían hablando rápido, con la risa nerviosa de quien quiere tapar un hueco con chistes. Me vio y se detuvo. «¿Qué hace aquí, papá?», preguntó sin saludar, como si nos hubiéramos encontrado en un lugar equivocado. «Vine a recuperar un par de cosas mías», dije. Se le torció la boca en una sonrisa que ya conozco. «¿Todavía guarda esas antigüedades?». «Las cosas viejas suelen ser las que no se rompen», respondí. No me moví hacia él, no me alejé. Lo dejé pasar con su prisa. Cuando abrió la puerta del banco, me giré y eché a andar, sin mirar atrás. El cuerpo, de pronto, me pesó menos. De regreso tomé el camión en sentido contrario. Me senté en el mismo lugar de la mañana. El chofer ahora ponía un bolero. La luz de la tarde caía en diagonal y uno que otro turista caminaba ajeno a todo. En mis rodillas, la cartera de cuero parecía más liviana. Quizá por primera vez en años, al llegar al barrio, subí la pendiente sin apuro. Abrí el portón. El olor de la casa, madera, cera, sal, me recibió como todos los días. Dejé la cartera sobre la mesa, me lavé las manos y me paré frente al altar. Quité el polvo del marco con el dorso de la mano. «Primer paso, Lucía», le dije al retrato. «Ya está dado». Saqué el trapo y pasé por la mesa, por las repisas. Acomodé los papeles dentro de la vitrina, cada folder en su nivel. La casa, a medida que se ordenaba, parecía ensancharse. Me serví un vaso de agua. Afuera, el sol comenzaba a bajar y el viento traía de nuevo olor a tortillas calientes. Cayó la tarde. Encendí una lámpara pequeña. Dejé la ventana abierta para que el cuarto respirara. No tenía hambre. A veces el cuerpo se llena de otra cosa que no se mastica. Me senté un momento en el patio a mirar el cielo ponerse naranja. Pensé poco. Estaba cansado de pensar. Ya entrada la noche, el teléfono vibró sobre la mesa. Era Carlos. «Carlos. Todo listo. Mañana empieza el cambio». Yo. «Gracias». Apagué el móvil. Me acerqué a la ventana. Allá abajo, el mar parpadeaba con luces de lanchas y el faro lanzaba su ojo cada tanto. Sentí una ligereza que no conocía desde hacía mucho. No era euforia, era como si alguien me hubiera sacado un clavo invisible del pecho. Apagué la lámpara y dejé la ventana entornada. El viento entró, suave por la rendija, como una mano que te peina antes de dormir. Fui al altar, encendí una vela corta y la coloqué frente a la Virgen. La llama se quedó quieta, sin bailar. Eso quise tomarlo como señal. «Hasta mañana», murmuré. Me acosté sin ruido. La casa respiró conmigo. Los ruidos de la calle se hicieron delgados. Pensé en el camión, en los sellos, en la pluma de Lucía escribiendo conmigo. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, el sueño llegó solo, sin regateos, como si supiera que al fin todo estaba donde tenía que estar. Me desperté más temprano de lo que acostumbro, con una claridad nueva que entraba por la ventana, como si alguien hubiera lavado el cielo durante la noche. El cuarto estaba fresco. La luz golpeaba el muro y dejaba rectángulos dorados, limpios, sobre la pintura descascarada. Respiré hondo. Olía a sal, a madera seca, a casa que amanece.
Puse agua al fuego y preparé el café de olla. Mientras hervía, encendí la radio de siempre. Una voz animada habló de lo que había pasado anoche. Chivas contra Pumas. Empataron y el comentarista se quejaba del árbitro. Luego, una nota sobre el mercado de tierras, en plena ebullición, y enseguida un boletín breve. Banco Azteca confirma próximos cambios de personal directivo. Escuché sin quedarme en nada. Revolví el café con la cuchara de madera y me detuve para oír el viento afuera. Una brisa suave venida del mar, como una mano que acomoda el cabello. Todo parecía en su sitio. Una calma que no recordaba desde hacía tiempo. Me vestí con camisa de manta y salí con la bolsa de mandado. El sol, tibio todavía, hacía brillar los charcos secos de la tormenta de días atrás. En la plaza el mercado ya estaba vivo. Montones de mangos amarillos, torres de papayas, ristras de chiles rojos. Reconocí la voz del frutero. «Don Emilio, hoy se ve contento». «Será el café», respondí. «O que ya aprendí a dormir bien». Escogí mangos maduros, de esos que tiñen los dedos, y un par de panecillos dulces. En el puesto de al lado compré un racimito de hierbabuena. Con la bolsa medio llena, crucé la calle hasta la panadería Pan de Amor. Sofía estaba limpiando el mostrador. Me vio entrar y sonrió de inmediato, como si ya supiera la noticia que yo traía en el bolsillo, aunque todavía no la dijera. «¿Buenas nuevas?», preguntó, levantando una ceja. Asentí despacio. «Buenas, muy buenas, pero por ahora en silencio». «El silencio a veces grita más», dijo. Y sin preguntar más, envolvió 2 empanadas y me las pasó en una bolsa aparte. Para la tarde, cuando se siente a mirar el mar, le agradecí. Salí con paso tranquilo, dejando que el pueblo hiciera su propio ruido. En la esquina, un músico afinaba su guitarra y una niña perseguía una paloma con la risa en el aire. El mundo parecía darse un respiro. De vuelta en la casa, al abrir la puerta, vi sobre la mesa un sobre blanco con el logotipo verde del Banco Azteca. El cartero lo había deslizado por debajo. Me lavé las manos, lo tomé, y con la navajita del llavero abrí el borde. Leí sin prisa. Confirmación de cambio de accesos y restitución de control. Al final, la firma de Carlos y un sello rojo, firme como un golpe seco. Sentí un asentamiento en el pecho, como si las piezas, al fin, encajaran. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón del altar, debajo de la foto de Lucía. A media mañana me senté en el patio a pelar un mango. El jugo me corrió por los nudillos. El sol hacía brillar las espinas de los cactus, que lucían una flor naranja recién abierta. Oí pasos en el empedrado. Doña Teresa venía con una olla envuelta en toallas. «Le traje pozole rojo, don», dijo orgullosa. «Me sobró, y comer acompañado siempre cae mejor». «Pásele, vecina, aquí hay sombra». Serví platos hondos. El caldo humeaba y olía a maíz cocido, a guajillo, a cocina de domingo. Nos sentamos frente a frente. Doña Teresa puso sal y orégano en la mesa y luego empezó a contar, como quien descansa conversando. Del hijo que estudiaba en Guadalajara, de la vecina que había tenido bebé, y asustó a todos con un parto adelantado, del rumor de que unos inversionistas iban a comprar más terreno cerca de la franja costera. Yo escuché. Es bueno escuchar cuando uno no tiene ganas de hablar. De vez en cuando asentía, sonreía corto. «¿Y usted, don Emilio?», preguntó de pronto. «Se le ve más derecho». «Dormí bien», dije. «Eso a mi edad ya es noticia». Reímos bajito.
Le serví más caldo. Nos despedimos en la puerta. Ella dejó la olla con la promesa de venir por ella al rato. «Para que no tenga que fregar», dijo, y se fue barriendo su patio invisible con la escoba al hombro. La tarde llegó redonda. Saqué la escoba y limpié las hojas que el viento había dejado en el corredor. El cactus de la esquina tenía otra flor. Me incliné a olerla, aunque sé que casi no huele. Más que perfume, tiene color. En la calle, los niños volvían de la escuela. Un balón rodó hasta mi puerta. Lo detuve con el pie. «Atentos, chamacos», les dije, y lo devolví con un golpe suave. «Gracias, don Emilio», gritaron al unísono, y siguieron la pelea feliz con la pelota. Ese coro me aflojó algo adentro. La risa de los niños, mezclada con el aire salado, hace que el corazón recuerde la forma que debe tener. A media tarde me senté en la silla del corredor con una de las empanadas de Sofía y una jarrita de té de hierbabuena. Masticar despacio tiene su ciencia. Frente a mí, el mar era un paño azul sin arrugas. La radio, adentro, seguía encendida con volumen bajo. Un locutor anunció el avance de la noche. Algunas empresas de Puerto Azul preparan cambios de estructura accionaria. Se esperan movimientos en los próximos días. No hizo falta que añadiera nombres. Apagué la radio. A veces la realidad no necesita comentaristas. Entré a la casa y, sin pensarlo, abrí la vitrina. Saqué la carpeta con los documentos que Carlos y yo habíamos ordenado. Los pasé con la vista para asegurarme de que cada hoja estuviera en su sitio. No era nerviosismo, era cuidado. Volví a guardarlo todo y cerré con llave. La llave la dejé en el cajón del altar, junto al rosario. El sol se fue poniendo lento, un anaranjado que se pegaba a los muros y volvía a la calle más silenciosa. Lavé las tazas, enjuagué la olla de doña Teresa y la dejé escurrir boca abajo. Miré el reloj. A esa hora, Rafael solía escribir cuando era muchacho. Hacía la tarea en la mesa del taller, con el olor a barniz llenándolo todo. Ese recuerdo pasó como una barca a lo lejos. No me detuve en él. Saqué la segunda empanada, la calenté un poco en el comal y volví al corredor. Una pareja joven caminó tomada del brazo. Hablaban de un alquiler, de un perro, de preguntas que solo importan de cerca. Los dejé pasar como se deja pasar una nube. La noche cayó sin prisa. Encendí la lámpara del comedor y vertí agua caliente sobre la hierbabuena. El vapor subió recto, con olor limpio. Me senté junto a la radio y, por costumbre, la prendí para el boletín de cierre. El locutor, con voz grave, dijo: «Se reportan movimientos societarios en diversas compañías locales. Fuentes del sector apuntan a reconfiguraciones que podrían impactar a corto plazo». Luego vino una breve pieza de música instrumental y el programa cambió a historias de carretera. Apagué. Fui a la ventana. La calle seguía iluminada por los faroles amarillos. Algún vecino cerró un portón. Un taxi pasó con música bajita. Nadie sabía, o nadie parecía saber, que en estas casas, estas mismas, el viento estaba cambiando de dirección. Las tormentas, lo he aprendido, primero se sienten en las llaves y en los papeles, y solo después llegan al cielo. Guardé lo que quedaba del té, recogí la mesa y cerré la ventana dejando una rendija para que la casa respirara. Fui al altar, encendí una vela corta y la coloqué frente a la Virgen. La llama quedó quieta, sin vacilar, como una espina de luz. Metí la carta del banco más al fondo del cajón, debajo de la copia del contrato del 98. Cerré suave. No tenía sueño, pero la cansancia del día me pedía cama.
Apagué las luces y caminé a tientas hasta el cuarto. En el pasillo pasé la mano por la pared. El yeso frío me ancló. Abrí el ropero, guardé la camisa de manta, dejé lista la otra para la mañana. Me quité los zapatos, los puse con la punta hacia la puerta, manía de viejo carpintero, y me senté en la orilla del colchón. El sonido del mar entraba entero por la ventana. Golpes regulares, como un reloj sin agujas. Me acosté y miré el techo. Pensé en Carlos, en su manera de colocar cada cosa donde corresponde. Pensé en Sofía, envolviendo empanadas como si envolviera cuidados. Pensé en doña Teresa, que hace del pozole una conversación. No pensé en Rafael, no porque no estuviera, sino porque entendí que por una vez la noche podía ser mía. Cerré los ojos. En el borde del sueño, algo en la ciudad empezó a moverse, aunque ninguno de nosotros lo oyera todavía. A lo lejos, las campanas de San Miguel tocaron un repique largo, suave y hondo, como si alguien las jalara con una cuerda de seda. 3 notas, luego un silencio, luego otras 3. No anunciaban misa, anunciaban tiempo. Me dejé ir con ese sonido. Dentro del mueble, la carpeta dormía cerrada, pero no quieta. A veces los papeles, como el mar, guardan tormentas invisibles que ya vienen hacia nosotros cuando todavía creemos que el cielo está limpio. Respiré al ritmo de las olas. La casa latió conmigo. Y así, con el eco de las campanas entrando por la rendija de la ventana, me dormí sabiendo, no en la cabeza, sino en el cuerpo, que algo ya había empezado a cambiar, aunque la calle siguiera tranquila y el farol de la esquina no parpadeara ni un poco. A las 5 ya estaba despierto. El viento del mar entraba frío por la rendija de la ventana y traía un olor limpio, casi metálico. Abrí del todo. A lo lejos, un gallo cantó como si empujara a la madrugada con el pico, y desde la calle subió el perfume tibio del pan tostado. La panadería de Sofía acababa de encender hornos. El barrio respiraba lento. Puse agua a calentar y molí el café en el molinillo de mano, ese que cruje como un grillo viejo. Llevé la taza al porche y me senté a mirar el horizonte. El sol asomó primero como una hebra naranja detrás de los techos, luego redondo, entero. Todo parecía normal. El vecino barrió la acera. Una bicicleta pasó sin prisa. Una mujer colgó camisas húmedas en el patio de al lado. Bebí despacio. El silencio de dentro se parecía al de fuera. A las 7 en punto, mi teléfono, ese aparato terco que a veces tarda en despertar, vibró sobre la mesa. Un mensaje de Carlos Torres. Todo activado. Los movimientos ya se reflejan. Me quedé mirando la pantalla un segundo más de lo necesario. No sentí alegría ni miedo. Sentí peso moviéndose de lugar, como si alguien hubiera corrido un mueble sin hacer ruido. Puse el teléfono boca abajo, serví un poco más de café y esperé. No esperaba visitas, esperaba consecuencias. La hora siguiente tuvo la calma tensa de los pasillos de hospital. Ordené la cocina, doblé un trapo, volví a la silla del porche, dejé que el viento me secara el sudor de la frente. Los minutos se hicieron largos, y entonces, desde abajo de la pendiente, subió un motor con prisa. El rugido crecía, cortaba la calle. Un SUV negro apareció. Se clavó frente a mi puerta con un chirrido. La puerta del conductor se abrió de golpe. Rafael bajó aún con la camisa a medio abotonar, los ojos hinchados y la piel pálida como una hoja bajo lámpara. Caminó hacia mí con ese paso que mezcla rabia y susto. «¿Qué hiciste, papá?», escupió la voz gastada. No respondí.
Lo miré llegar. El aire olía a gasolina caliente. Se plantó en el primer escalón del porche y me puso el celular a centímetros de la cara. La pantalla temblaba en su mano. «Las cuentas están bloqueadas», dijo. «El banco dice que el propietario cambió. La casa, el taller, los lotes. Todo está a tu nombre». Tragó saliva con esfuerzo. «¿Qué hiciste?» Bajé la vista de la pantalla a sus ojos. «Quizá», dije, «porque siempre lo estuvieron». El comentario le aflojó la mandíbula, como si no hubiera previsto una respuesta sin gritos. Se rehízo y el tono le subió de golpe. «No puedes hacerme esto. Tengo familia, empleados, proyectos. No puedes desarmar mi vida en un día». «Yo tengo dignidad», contesté sin moverme. El silencio duró un párpado. Después, en un estallido torpe, arrojó su teléfono contra el suelo. El golpe sonó hueco, rebotó, se abrió en 2 piezas. Un vecino asomó la cabeza por arriba de la barda y la volvió a esconder. «Estás destruyendo lo que construí», dijo más cerca. «No», dije. «Estoy terminando lo que yo construí». Se quedó con la boca a medio cerrar. Las palabras, de pronto, parecían haberse leído al estómago. Temblaba un poco. Lo noté en el cuello. Quise ponerle la mano en el hombro y no lo hice. A veces el contacto es un fósforo. Un periódico viejo, arrugado por la brisa, rodó a mis pies. Me agaché, lo levanté y lo dejé sobre la silla. Rafael respiraba fuerte. Los ojos brillaban de algo que no supe si era rabia o miedo. «Esto no se queda así», murmuró, más para él que para mí. No le respondí. Abrí la puerta, entré, tomé el periódico caído del porche, cerré de nuevo. Por la rendija de la ventana lo vi volver al coche. Encendió el motor con un rugido, metió reversa y bajó la pendiente quejando las llantas sobre la grava. La mañana quedó con olor a hule quemado. Me quedé un momento en el pasillo, con las manos en los bolsillos y la espalda apoyada en la pared. La casa tenía un zumbido leve, como si los objetos hubieran escuchado todo. Lavé la taza, pasé un trapo por la mesa, ordené el recibidor sin necesidad. Cuando la respiración volvió a su sitio, salí a caminar. En la plaza, el café de la esquina tenía las sombrillas abiertas. Me senté junto a una maceta de bugambilias, pedí un americano y un vaso de agua. A 2 mesas, 3 hombres hablaban con entusiasmo nervioso. «Que al Rafael Hernández lo embargaron», dijo uno elevando cejas. «Yo escuché que por impuestos», metió otro. «Con esta gente nunca sabes». «No, que el banco le cerró las puertas». «Algo grande pasó», remató el tercero, orgulloso de su misterio. Yo abrí el periódico del mediodía. En la segunda plana, a media columna, un titular con letras negras. «El carpintero silencioso recupera su fortuna». Debajo, una foto mía, vieja, con la camisa de domingo y el gesto serio. Pie de foto. «Empresario veterano retoma titularidad tras larga disputa». Sentí una mezcla extraña. La exposición me incomodó, pero la precisión del verbo «retoma» me sentó bien. Volver no es robar. Doblé el diario y lo dejé sobre la mesa. La mesera se acercó con la cuenta y se quedó mirando el titular, luego a mí. «¿Es usted?», preguntó y dejó la frase a medias. «Si lo escribieron así, quizás sí», respondí. No supo dónde poner las manos. Sonrió con timidez y se fue. Pagué,
Salí otra vez a la calle. El sol ya picaba. Tomé por la acera que lleva a la panadería. Desde la puerta, el olor a vainilla y mantequilla era como entrar a una cocina de infancia. Sofía sacaba una charola de conchas doradas. Me vio, dejó la pala y bajó la voz. «Leí el periódico», dijo, «y escuché lo de la oficina». «Lo que se pierde, a veces se regresa», contesté. «¿No teme que vengan a reclamarle?» «¿Qué pueden reclamar?», pregunté. «Lo mío», se quedó un momento midiendo mi cara, como si quisiera detectar grietas. Luego asintió con convicción. «Tiene razón. Hay cosas que se recuperan con paciencia y con memoria». Me envolvió 2 bolillos calientes para más tarde. No hablamos de Rafael. No hacía falta. Afuera, la luz se había vuelto más blanca. Volví a casa con pasos parejos. El teléfono empezó a sonar desde que metí la llave. Números desconocidos, insistentes, uno tras otro. Dejé que repicaran hasta que el aparato se cansó. Abrí las ventanas del comedor, moví las cortinas para que corriera el aire. El día estaba claro, pero por el oeste se formaba una nube baja, pesada, que prometía lluvia. Cerca del anochecer, empecé a escuchar susurros al pasar por la calle. Una mujer con mandil le dijo a otra sin disimulo: «Dicen que al hijo de don Emilio le quitaron la casa». «Pues así es la vida. A veces te quitan lo que nunca fue tuyo», contestó la otra. No giré, no expliqué. Entré con calma. Fui directo al altar. Saqué del cajón una vela nueva, la apoyé en el portavelas y la encendí. La llama se levantó firme, sin titubeos. Miré la foto de Lucía. «¿Ves?», le dije bajito. «Ellos creen que soy débil. Pero los papeles saben quién sostuvo la casa». Afuera empezó una llovizna que enseguida se volvió más gruesa. Cerré un poco las ventanas. Dejé una rendija para escuchar al mar. Puse agua para un té. Me senté en la mesa de madera y apoyé la frente en el dorso de la mano. El teléfono volvió a vibrar. No contesté. El sonido se hizo parte del fondo, como el golpeteo del agua contra la lámina. La noche cayó de golpe. El viento silbó por el hueco de la puerta y movió apenas la llama de la vela. Tomé el celular para apagarlo cuando entró un último mensaje de Carlos. «Rafael está en problemas, pero todo legal». Lo leí 2 veces. Escribí solo una palabra: «Gracias». No había más que decir. Apagué el aparato. La casa se volvió un poco más grande sin ese zumbido. Me quedé un rato en la oscuridad tibia del comedor, mirando cómo la luz de la vela dibujaba sombras que subían y bajaban por el marco de la foto. Afuera, la lluvia ya era seria. Las gotas rebotaban en el patio, como si alguien estuviera desgranando maíz contra el suelo. Fui a cerrar el postigo del cuarto. Un golpe de viento entró justo entonces, y la vela en el altar se inclinó con un gemido de cera. Me acerqué por si se apagaba, pero no se apagó. Se enderezó sola, tozuda, y la luz volvió a quedar quieta. Esa terquedad me dio paz. Me acosté sin encender la lámpara. Dejé una mano abierta sobre el pecho, la otra colgando del borde de la cama, como hacen los viejos para dormir mejor. El techo, en penumbras, parecía una madera antigua sin barniz, con vetas que contaban torbellinos. Cerré los ojos. La tormenta ya estaba aquí, no en el cielo solamente. Había entrado por las firmas, por los sellos, por los nombres que regresaron a su sitio. La escuché llegar a su modo, sin truenos,
sin relámpagos, con el sonido de la lluvia y del mar mezclándose hasta volverse una sola cosa. Afuera, una puerta golpeó 2 veces y luego se aseguró. Adentro, la vela siguió encendida, como un ojo amable que no duerme. Respiré hondo. El cansancio me ganó al fin. Me dejé llevar por el rumor del agua sobre las tejas, y en ese borde, cuando el sueño ya me abría la puerta, supe, no con la cabeza, sino con la piel, que lo que tenía que caer había empezado a caer, y que lo que debía quedarse en pie estaba quedándose. Así, en silencio, como caen y se sostienen las cosas verdaderas. Pasaron 3 días desde que el periódico publicó aquello de El carpintero silencioso. El pueblo fue bajando el volumen, como después de una fiesta larga, pero el rumor no se apagó del todo. Se metía por las rendijas de las cafeterías, por los pasillos del mercado de pescado, por las barberías donde las tijeras siempre van más rápidas que las noticias. Salí temprano a comprar el diario. El puesto de revistas olía a tinta fresca y a polvo que el sol recién levantado hacía brillar. El voceador, con su gorra vieja y su sonrisa de medio lado, me vio acercarme con la bolsa de tela. «¡Don Emilio!», gritó, dándole un golpecito al montón de periódicos. «Ya es más famoso que el alcalde. El alcalde vive de su sueldo», le dije sonriendo. «Yo vivo de mi silencio», se rió, me dio el periódico y un cambio exacto de monedas que tintineó en mi mano. Caminé de regreso por la calle principal. Los puestos de jugos exprimían naranjas sin prisa. La señora de las flores arreglaba su balde con geranios. Un señor arreglaba la cadena de su bicicleta con dedos negros de grasa. Todo estaba donde debía estar. En la casa acomodé el desayuno sencillo y despejé la mesa. Cambié el agua del florero del altar y coloqué una ramita de bugambilia que había recogido del patio. La fotografía de Lucía ganó un brillo nuevo con ese rosa encendido. Afuera, niños pateaban una pelota y alguien gritó: «¡Tortillas calientes!», con ese tono que levanta piedras. A mediodía, doña Teresa llegó con una canasta cubierta por un paño. Traía olor a maíz y a hoja de maíz húmeda. «Le traje unos tamales, don», dijo entrando sin ceremonia. Hice de más, y las noticias dan hambre. «Pásele, vecina», respondí, abriéndole la puerta. «Aquí el hambre entra, pero no manda». Dejó la canasta sobre la mesa y me miró con esa mezcla de afecto y vigilancia que tienen las mujeres que cuidan lo suyo. «Andan diciendo que su hijo está como toro encerrado», murmuró, «que lo han visto dando vueltas por el centro, buscando pelea con el aire. La ira siempre busca un cuerpo donde caer», dije. «Pues vi su coche estacionado en la esquina en la mañana», insistió. «Tenga cuidado. Yo no me meto, pero prefiero advertir», asentí. La acompañé a la puerta y cerré con el cerrojo cuando se fue. La casa quedó en silencio, un silencio de respiración contenida. Fui a la cocina, puse agua a calentar para café y me quedé parado frente a la ventana, mirando cómo la luz caminaba por el suelo como un gato. A las 3 en punto, el motor llegó como un golpe. Subió la pendiente bufando y se clavó frente a mi casa con un frenazo que hizo vibrar el vidrio del ventanal. Un SUV negro. La puerta se abrió de un portazo. Rafael bajó con la camisa arrugada, los ojos hundidos, el pelo alborotado como si hubiera dormido poco o nada. Traía la mandíbula apretada. El pecho le subía y bajaba rápido. Abrí la puerta principal y me quedé quieto en el umbral, esperándolo. Entró al patio sin saludar. Su voz salió áspera, rota.
¿Qué hiciste, papá? Perdí todo. La casa, la empresa, las cuentas. Todo se esfumó de la noche a la mañana. No respondí. Esperé a que su respiración encontrara una orilla. Sacó el teléfono del bolsillo. Me lo puso delante como si fuera un arma. El banco dice que el titular cambió, que todo está a tu nombre. Tragó saliva. Explica esto. Tal vez, le dije, porque siempre estuvo a mi nombre. Se quedó helado un segundo, y luego la rabia le encendió los ojos. No puedes hacerme esto. Tengo familia, empleados, proyectos. Las palabras se amontonaban, tropezando entre sí. Yo tengo dignidad, contesté. El silencio que siguió fue pesado. Entonces lanzó el teléfono contra el suelo. La carcasa saltó. La pantalla se quebró en una araña de vidrio. En la casa de enfrente, alguien corrió una cortina. «¡Estás destruyendo mi vida!», soltó con la voz quebrada. «Yo no destruyo», dije. «Yo cierro lo que yo abrí». La brisa del mar entró por el corredor y la puerta interior chilló con un quejido largo. En la mirada de Rafael vi un miedo que no era nuevo. Ese susto que siente el niño cuando se rompe el truco y se da cuenta de que las manos están vacías. Vergüenza y pánico mezclados. «Fue un error», prosiguió más bajo. «Una noche, solo una. No puedes arruinar mi vida por eso, papá». «Una noche no tira una casa, hijo», respondí. «Si los cimientos no estaban podridos». Se llevó una mano al rostro. La respiración se le desacomodó. Dio un paso hacia mí, pero se detuvo a mitad de camino, como si el suelo se le hubiera levantado. «¿Qué quieres?», preguntó súbito. «Dinero, trabajo, te doy, lo que pidas, yo pago, lo arreglo, te lo prometo». «Ya tengo dinero», le dije. «Pero no puedes comprar lo que no vendí, el respeto». Se quedó mudo. La garganta le trabajaba como si tragara piedras. Yo no me moví. Fui hacia adentro, abrí el cajón de la cajonera del pasillo y saqué el sobre blanco que llevaba días esperando. Volví al umbral. Extendí la mano. «Esto es lo que te queda», me lo arrebató con dedos temblorosos. Rompió la solapa con torpeza y sacó el único papel doblado en dos. Leyó en voz alta, con un hilo de voz que apenas salió. «La humildad alimenta el alma». Levantó la vista. Una sonrisa sin alegría le cruzó la cara, húmeda. «¿Eso es todo?», dijo. «Después de todo, un refrán en un papel. Creíste que yo te quitaba», dije. «Te quité solo lo que te dejaba ciego». La primera lluvia de la temporada cayó de golpe, gruesa, limpia. Los canales del techo cantaron y el agua bajó como cuerdas hacia el patiecito. El aire se volvió fresco, con olor a tierra recién tocada. Rafael miró alrededor como si viera la casa por primera vez. Las paredes con parches de pintura, la mesa de madera con marcas de lija, el altar pequeño con flores nuevas. Se acercó un paso y tocó el borde del marco de la foto de Lucía con los dedos húmedos. «Extraño a mamá», dijo casi sin voz. «Ella no te ha dejado de querer», dije. «Aunque tú hayas olvidado cómo se quiere». Fue como si le hubieran dado permiso para soltarse. Se le cayeron los hombros y las lágrimas le abrieron camino por la cara. Se arrodilló ahí, entre el goteo y el olor a madera mojada, y lloró. Yo me quedé de pie, con los brazos quietos a los lados. No lo toqué. Aprendí que hay penas que, si uno las toca, se desparraman y ya no encuentran su forma para salir. La lluvia siguió su trazo.
El agua formó una hilera por el escalón y se escapó hacia la calle. Un pajarito, empapado, se refugió bajo el tejado y sacudió las plumas, haciendo un ruido leve. Al cabo de un rato, Rafael se levantó con movimientos lentos, como si cada músculo pesara. Tenía el sobre abierto en la mano. Caminó hasta el altar, dejó el papel frente a la foto y bajó la cabeza un segundo, apenas una inclinación, como quien aprende otra vez a respetar. No dijo nada. Salió al patio, cruzó bajo la lluvia que le pegó la camisa al cuerpo y caminó hacia el coche con pasos que ya no eran de arrogancia, sino de alguien que escucha por fin el ruido de sus propias pisadas. El sub arrancó sin alardes y bajó la pendiente más despacio de lo que había subido. El pueblo siguió, sordo y despierto a la vez. Me quedé frente a la puerta abierta un momento más, viendo cómo el agua lavaba el polvo de los ladrillos. Luego cerré. Deslicé el pasador con ese clac que siempre me ha parecido definitivo. La casa recuperó su respiración. En la cocina, una vela que había encendido por la mañana seguía a medio cuerpo, murmurando su fuego. Tomé una cucharita de metal y acerqué la cúpula a la flama. El siseo fue suave, como cuando la lluvia apaga una brasa. «Hasta aquí», dije para mí, o para Lucía, no lo sé. Me quedé un rato de pie, escuchando la lluvia en el techo, el goteo en el balde que siempre coloco bajo la gotera, el silencio que se instala cuando alguien se ha ido y la casa quiere quedarse quieta para sentirlo. En la mesa, el diario de la mañana seguía doblado. Pensé en el titular, en el sobrenombre que me inventaron, en lo poco que dicen las palabras cuando no conocen la historia. Apoyé la mano en el altar, justo al borde del papel que él dejó. La tinta aún brillaba un poco. La humildad. Sonreí apenas. Si algo iba a alimentar ahora, que fuera, por fin, el alma. Fui al corredor y abrí de nuevo la puerta para que entrara el olor a tierra mojada. El patio era una lámina gris con salpicaduras. Una vecina pasó con un paraguas amarillo y me hizo un gesto de cabeza sin detenerse. El mundo, pensé, tiene una forma extraña de acomodarse después del ruido. Vuelve a sus tareas, pero con otra madera. Cuando la lluvia aflojó, puse el sobre dentro del cajón del altar, junto a la carta del banco y a la pluma de Lucía. Cerré. Toqué la madera 2 veces, por costumbre. En el fogón calenté un poco de agua y preparé té. El vapor levantó una nube clara que me limpió la cara. Me senté a la mesa, respiré hondo y dejé que el cuerpo se enterara de lo que la cabeza ya sabía. Un capítulo había terminado. No con portazos, no con gritos, con un sobre blanco y una frase corta que si uno la mastica despacio, alimenta más que cualquier banquete. Apoyé los codos en la mesa y me quedé así, oyendo cómo el pueblo cambiaba a su paso de tarde y cómo, de lejos, las campanas de San Miguel daban un toque breve, sin motivo de misa, quizá por puro costumbre. O quizá, quise creer, para marcar con un sonido limpio que del otro lado de la puerta vieja algo había encontrado su lugar. Una semana pasó. El rumor se fue apagando como brasas que pierden el rojo. Puerto Azul volvió a su compás. Motores que arrancan temprano, regaderas que cantan detrás de paredes delgadas, vendedores de jugo montando puestos, el olor a sal entrando por los callejones. Todo parecía igual. Solo yo ya no pertenecía del mismo modo. La casa me quedaba grande, como si alguien hubiera movido 1 centímetro cada mueble y mi cuerpo chocara con el aire.
Abrí el armario y comencé a empacar. Pocas cosas. 3 camisas de manta, un par de pantalones bien remendados, los calzones y calcetines que todavía aguantan, el cepillo de dientes y la navaja para afeitarme con paciencia, el cuaderno donde a veces escribo y a veces dibujo medidas, la fotografía de Lucía en su marco pequeño, la cruz de plata que fue de mi madre y la pluma con las iniciales LH. Las puse sobre la cama formando un orden que nadie más entendería. Fui doblando cada prenda con la parsimonia de quien ha aprendido que no hay prisa que valga una arruga. Quité la cortina vieja de la ventana. La tela, cansada de sol y salitre, se dejó caer dócil en mis manos. La doblé en rectángulos y la dejé sobre la silla. El marco de la puerta se quejó con su crujido de siempre. Pasé los dedos por la madera pelada para memorizar un relieve que no volvería a tocar todos los días. Las paredes mostraban islas de pintura y archipiélagos de humedad. Así somos los viejos, pensé. Mapas. Afuera, doña Teresa cruzó el patio con su paso decidido. Vio la puerta abierta y asomó la cabeza. «¿A dónde va don Emilio?», preguntó, sin disfrazar la inquietud. «Lejos un poquito», dije. «Necesito silencio del que no pesa». Se acercó y me metió en la mano una bolsita tibia envuelta en un paño. «Gorditas de maíz. Para el camino. No me las rechace, que me ofendo». «No se preocupe», sonreí. «Las bendigo antes de morderlas». Me apretó el antebrazo con su mano chica y fuerte. Luego se fue, barriendo con la mirada todo lo que quedaba. El cactus del corredor, la silla junto al porche, la cuerda donde a veces tiendo toallas. Me di cuenta de que no solo dejaba una casa, dejaba ojos que me habían cuidado sin hacer ruido. Cerré la maleta. Pesaba lo justo. Revisé los cajones, cerré el gas, toqué el altar con las yemas. Guardé la fotografía de Lucía en un estuche de cartón y dejé una vela encendida, mínima, para que acompañara el rato que tardara en volver el oscuro a sus rincones. Salí a la calle. Sofía me vio desde la panadería. Tenía las manos blancas de harina y la cara encendida por el horno. Salió deprisa, secándose los dedos en el delantal. «¿Se va de veras?», dijo mirando la maleta como si fuera un animal extraño. «Ya estoy viejo, Sofía. Busco un lugar donde el ruido no tenga voz humana. Puerto Azul lo va a extrañar». Hizo una pausa. «¿Y yo también?». Puse unas monedas sobre el mostrador. «Para unas piezas de pan para el camino. Las que usted escoja». Me preparó una bolsa. Conchas, un pan de naranja y 2 empanadas. Nos quedamos parados un segundo, con esas despedidas que mejor no prolongar. Le di las gracias con la mirada. Ella me respondió con un «que Dios lo acompañe», que me cayó como un rebozo en los hombros. Fui a la terminal de autobuses. Una sala chica, con bancas de plástico y un ventilador que giraba con un quejido regular. En la taquilla, un muchacho con gorra y chicle en la boca bostezaba. «¿Un boleto a Oaxaca?», pregunté. «¿Uno solo, señor?», dijo, marcando las teclas con rapidez. «Uno solo y una memoria». Se rió sin entender y me pasó el billete con la hora escrita a mano. Faltaba poco para la salida. Me senté junto a la ventana y dejé la maleta entre los pies. Un niño jugaba con un carrito en el piso. Su madre lo miraba con ojos cansados. Un obrero dormía con el casco abrazado. La vida, pensé, se compone de esperas y de lo que uno hace con ellas. Subimos. Busqué asiento junto a la ventana. El chofer anunció que salíamos en 2 minutos y prendió una música suave que no molestaba.
Me puse el sombrero sobre las rodillas. Cuando el motor arrancó y el autobús se deslizó hacia la carretera, respiré como quien saca la cabeza a la superficie. Por el cristal, el mar empezó a hacerse pequeño. Las azoteas rojas y las antenas se encogieron hasta volverse maquetas. Pasamos frente a San Miguel. Las campanas no sonaron, pero yo las escuché por dentro. No miré hacia atrás cuando doblamos la última esquina. En el primer paradero bajé a estirar las piernas. El kiosco vendía café negro y gorditas de comal. Compré una taza de cartón y una gordita con frijol. La señora que atendía tenía los brazos fuertes de quien voltea tortillas desde niña. ¿Pa lejos, don?, preguntó mientras me entregaba el cambio. Lo justo para que el ruido se olvide de mi nombre, le dije. Entonces no es tan lejos, sonrió. Volví a subir. El camino se volvió tierra adentro. A ambos lados, los nopales se sucedían como soldados verdes. El sol bajaba lento y dejaba sombras alargadas detrás de cada cardón. El polvo golpeaba el vidrio y dibujaba una pátina que no quise limpiar. A veces ver borroso ayuda a despedirse. En una gasolinera a medio trayecto hicimos otra parada. Cambiaron de conductor. Un joven moreno, de ojos vivos, subió con el uniforme azul. Traía el nombre bordado, Diego. Antes de arrancar, se volvió hacia nosotros con una sonrisa. «Buenas tardes, yo los llevo esta etapa. ¿Todos bien?» Cuando pasó por mi fila me miró de reojo. «¿A dónde va, don?» «A un sitio donde el mar no pregunte», dije. «Solo escuche». Se rió, sincero. «Suena a poema, me cae que me gusta». El autobús retomó la marcha. La tarde se volvió naranja, y los cerros pequeños aparecieron como lomos de animales enormes dormidos. Un par de cabras cruzaron a lo lejos, y Diego bajó la velocidad con ese cuidado de quien conoce los caprichos del camino. El anochecer llegó sin ruido. En la distancia, las luces de pueblitos se encendían como mechitas desperdigadas. En algún punto pasó flotando un mariachi pobre desde un bar junto a la carretera. Trompetas lejanas, una voz vieja cantando amores que ya no. Me dejé ir con la cadencia del motor. Cabeceé. El sueño vino en oleadas cortas, con imágenes sin hilo. En una de esas, Lucía apareció dándome la mano. Caminábamos por una playa sin huellas. El sol nos venía de costado, y ella se volteaba, con su risa de tela nueva. «Emilio, al fin entendiste lo que dice el silencio». Desperté con un frenazo suave. El chofer anunció Bahía de San Mateo. El aire que se subió al camión al abrirse las puertas trajo sal y pescado seco, y un frescor que no era de ciudad. Tomé la maleta, bajé los escalones y puse los pies en un suelo que no conocía y que, sin embargo, me reconoció. La bahía era un arco oscuro. Se escuchaban las olas golpeando una y otra vez el mismo trozo de piedra, tercas. Caminé hacia el muellecito siguiendo un farol que chisporroteaba. A 2 cuadras, una casa de huéspedes mostraba un letrero de madera. «Cuartos Don Julio». Toqué. Tardaron en abrir. Un hombre alto, de pelo blanco y ojos cansados, asomó entre las sombras. «¿Busca cuarto? Si tiene uno que no pregunte mucho». «Los cuartos no preguntan», dijo y me dejó pasar. El zaguán olía a madera húmeda y café recalentado. Subimos una escalerita. La habitación era sencilla. Cama de hierro, mesa de noche, una silla y una ventana que, al abrirla, daba directo al rumor del mar. De la pared colgaba una estampa descolorida de San Judas. Dejé la maleta en el piso y saqué primero la fotografía de Lucía. La puse sobre la mesa, recargada en la pared.
Don Julio me miró hacerlo. ¿Cuánto tiempo se queda? Hasta que las olas dejen de contar historias. Se rió con una tos baja. Nadie ha aguantado tanto, pero inténtelo. Cuando se fue, me quedé de pie frente a la ventana. La noche estaba llena de gaviotas que discutían a lo lejos como señoras en mercado. Un barco pequeño encendió su luz y la dejó girar como un ojo lento. Saqué de la maleta una vela nueva, la apoyé sobre un platito y la encendí. La flama se reflejó en el vidrio de la foto de Lucía y por un segundo me pareció ver un parpadeo. Me lavé la cara en el lavamanos de loza, pasé la navaja por el mentón, me peiné hacia atrás con los dedos. La cama crujió cuando me senté. Afuera, alguien arrastró una caja. Un perro ladró 3 veces y cayó como si se hubiera disculpado. El mundo tenía la cortesía de quien no te conoce todavía. Bajé al porche. Don Julio estaba con una taza de peltre entre las manos. ¿Quiere café? Es de ayer, pero todavía calienta. Ayer también calienta la memoria, dije y acepté. Nos quedamos callados un rato, mirando cómo las sombras subían y bajaban con el movimiento del mar. Le conté lo justo, que venía de un pueblo que habla más de lo que sabe, que tenía un hijo al que una vez enseñé a lijar tablas y ahora no reconoce la veta, que traía conmigo una mujer en una fotografía. Él no preguntó más. Me dijo dónde estaba el muelle bueno para pensar, dónde vendían pan por la mañana, a qué horas gritan los pescadores cuando llega la lancha con buena carga. Subí de nuevo. La vela había hecho un charquito de cera sobre el plato. Saqué el cuaderno. Escribí una sola línea con la pluma de Lucía. El silencio no es para olvidar, es para recordar lo que sí importa. Cerré el cuaderno. Apagué la luz del techo y dejé la vela hacer su trabajo. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas, como si alguien hubiera clavado alfileres de luz sobre una tela muy negra. Me quité los zapatos y me tumbé sobre la colcha áspera. El ruido del mar entró entero por la ventana abierta, como un animal que encuentra su rincón. Respiré al compás de las olas, lentamente, hasta que el cuerpo dijo basta y la cabeza se soltó. Antes de quedarme dormido, pensé en Puerto Azul, en Sofía, en Doña Teresa, en la cuerda de tender, en el cactus que quizá mañana abriría otra flor. No sentí ni triunfo ni derrota. Sentí tránsito. A veces hay que salir de la casa de uno para que la casa vuelva a quererlo. La vela se consumió con un suspiro. Quedó un hilo de humo que subió recto, sin viento. Afuera, las gaviotas se callaron. El porche crujió una vez y se aquietó. Bahía de San Mateo me recibió sin promesas. Y eso, para un hombre de mi edad, ya es una promesa. Me quedé 2 semanas en el cuarto de don Julio. Tenía una ventana hacia el mar que se abría con un chirrido amable, paredes pintadas de amarillo, ahora desvaído, y un techo bajo que guardaba la frescura incluso cuando el sol golpeaba duro. El cuarto olía a sal, a madera vieja y a café recalentado, como si siempre fueran las 6 de la mañana. Cada amanecer me despertaba con el golpeteo de las olas. Antes de que yo alcanzara a ponerme las sandalias, don Julio tocaba a la puerta con los nudillos. «Todas las mañanas lo mismo, señor», decía, y me tendía una taza de café negro con una rebanada de pan de maíz untada con mantequilla. «Así está bien», le respondía. «Lo suficiente». Después del bocado, bajaba al muelle. Los pescadores regresaban con las redes cargadas. Los peces plateados brincaban todavía bajo el sol, como si no se resignaran al aire.
Yo me arrimaba a los botes para ayudar a desenredar sogas y retirar algas de las mallas. Las manos se me impregnaban del olor espeso a sal y pescado. Me quedaba bajo las uñas, y por la tarde, cuando me lavaba, salía con el agua tibia como si fuera tinta. «Mírenlo al viejo carpintero», gritaban entre broma y cariño. Y el mote se me quedaba en el lomo como una chamarra que por fin me ajustaba. Un mediodía, mientras arreglábamos un cabo, el capitán Mateo, un hombre ancho como un ropero, piel castigada y dientes blanquísimos, me preguntó: «¿Y usted, don, qué fue antes del mar?» «Carpintero», dije. «Hice mesas, sillas y herrores». Rieron todos, con esa risa franca de gente que se moja para vivir. Desde entonces me empezaron a llamar para parchar remos, cambiar listones de los cascos, atar refuerzos en los marcos. El pueblo tenía un ritmo lento que enseña a respirar. Por las tardes me sentaba en una fondita frente a la playa. Pedía limonada con hielo y escuchaba la radio vieja que Camila, la dueña, pelo entrecano recogido en un chongo, encendía a la hora de la sombra. Sonaban boleros raspados, cuentos de amores con esquinas. Cada vez que me veía detener el vaso a mitad de camino, decía: «Usted siempre llega en la hora del atardecer. Los que traen cosas dentro suelen escoger esa hora». «El atardecer se traga mejor que el arrepentimiento», le contestaba, y ella asentía como si lo supiera desde antes. Una mañana ayudé a don Julio a encuadrar la puerta del almacén. El marco estaba vencido, la hoja no cerraba. Traje mi escuadra, marqué, serruché con cuidado y cambié las bisagras. Cuando la puerta encajó y cerró de un golpe seco, don Julio chasqueó la lengua. «¿Y por qué no abre un tallercito aquí?», preguntó. «A la gente le faltan mesas y bancos». «Tal vez», dije, «pero no quiero empezar con dinero». Al día siguiente llegó con tablones viejos que había rescatado de un palomar. «Mi hija quiere un mesa para su cafetería. Si le sobra tiempo, márquela usted». No supe decir que no. Lijé la madera con paciencia, levantando polvo que olía a casas derrumbadas y a patios en verano. Canté los bordes, armé el bastidor, ajusté la base con ensambles que mis manos todavía recuerdan, aunque el pulso ya no sea el mismo. Después le di aceite de linaza. La madera bebió y brilló como animales recién salidos del río. Los niños de la bahía se acercaban, redondos de ojos y sal. «¿Lo hace a mano, señor? ¿Sin máquina?» «La mano escucha mejor la madera que la máquina», les decía. «Si la oyes, te dice dónde no cortar». La noticia del carpintero viejo corrió como brisa entre los tendederos. Las vecinas empezaron a tocar a mi puerta con bisagras rotas, cajones que no corren, sillas sin patas. Los pescadores traían remos astillados. Yo empecé a improvisar un cobertizo en el costado del cuarto. 2 polines, techo de lámina, una mesa rústica. Tallé un pequeño letrero a cuchillo y lo colgué con clavos cortos. Taller del silencio. No cobraba. Me dejaban pescado, pan, flores, o solo la palabra gracias dicha con el aire bien puesto. El trueque me pareció más limpio que la moneda. El hambre y el cariño no traen centavos. Por las noches, a veces, Mateo se sentaba conmigo en el porche de don Julio. Abríamos una botella de mezcal que picaba como verdad en la lengua. «¿Vino a esconderse?», preguntó él la primera vez, mirando al mar que no descansaba. «Vine a descansar», dije. «Si de paso me escondo, no me quejo». Una tarde, en la fonda de Camila, la radio soltó una nota de 2 minutos que me dejó quieto. Puerto Azul recupera su rutina tras una disputa de propiedad. Rafael Hernández
exdueño de una fábrica de muebles, anuncia su retiro del mercado y reestructura actividades. Puse el vaso en la mesa. Camila me miró de reojo. ¿Conoce a ese señor? De nombre, respondí. No hizo falta decir más. Salí al malecón esa tarde. El cielo se había poblado de nubes grises y el viento levantaba polvo de sal en el paseo. Miré lejos, hacia donde ya no estaba mi casa, sino una idea de ella, el altar de Lucía, la huella de crema de un pastel que nadie comió. Un perro flaco, de orejas como alas, se acercó y se me echó al lado. Le acaricié la cabeza. A veces uno solo necesita a alguien sentado a un lado que no pregunte nada, le dije, y el perro bostezó, que es una forma de aceptar pactos. Los meses empezaron a andar como un reloj de arena, sin prisa, sin atascos. Yo arreglaba puertas, plantaba flores chicas en latas frente al porche, enseñaba a los niños a clavar sin doblar el clavo y a lijas en dirección de la veta. Cuando el cuerpo me pedía descanso, me sentaba a mirar lanchas entrar y salir, y aprendí a reconocer a mis vecinos por la silueta a contraluz. En el 8º mes de estar ahí, la ira se me desató del pecho, como si hubiese sido una cuerda mal hecha. Ya no estaba. Tampoco la tristeza. Quedaba el salitre en la lengua, el viento en los ojos y una sensación de llano en el alma, como cuando el mar y la playa se entienden. Una tarde, mientras enderezaba con vapor el aro de una silla, llegó un taxi viejo al pueblo. Se bajó Diego, el chofer que me había tocado en aquel tramo de carretera. Me reconoció y me gritó, como si la distancia no existiera. «¡Don Emilio! No creí verlo aquí». Nos sentamos a platicar frente a la fonda. Diego contó que seguía haciendo rutas largas, que a veces llevaba pasajeros desde Puerto Azul hasta la costa, que la carretera estaba llena de baches nuevos y de historias viejas. «Oiga», dijo bajando la voz, «allá se dice que Rafael abrió un taller para chamacos, que no tienen quién. ¿Ya se enteró?» «¿Un taller?», pregunté, no porque no hubiera entendido, sino porque la palabra me rozó en un costado. «Sí, le dicen la esperanza de Emilio». Se me fue el aire un segundo, nada más. Diego siguió. «Dicen que es en el mismo terreno donde estaba la empresa. Enseñan carpintería, hacen bancos para escuelas, arreglan puertas a señoras. Así me contaron. No pregunté detalles. Miré la playa. El viento de la noche se puso fresco y trajo el olor a cocina de las casas. Diego se despidió porque una pareja lo esperaba. Se alejó tocando el claxon, como si saludara 2 veces. Yo me quedé en la silla, con el cuaderno sobre las rodillas y la vela del taller haciendo una llama baja, peleando con el aire. Esa noche regresé a mi cuarto. Abrí la ventana. El mar golpeaba en su compás de siempre. Puse la foto de Lucía sobre la mesa, le recuerdo tibio en las comisuras. Me senté y escribí con la pluma LH una frase que me salió sin esfuerzo. Quizá el silencio no termina aquí. La dejé secar. La cera de la vela formó una orilla que parecía pequeña muralla. A la mañana siguiente me levanté antes de que don Julio tocara. El mar estaba manso, el cielo claro. El primer pescador cruzó con su gorra ladeada y me saludó levantando 2 dedos. Lavé mi cara en el lavamanos de loza y me vi en el espejo. Menos arrugas en la frente, la misma cicatriz junto al mentón, los ojos más callados. Don Julio tocó, entró con su taza y dijo la línea de siempre. Todas las mañanas lo mismo. Así está bien, contesté. Lo suficiente. Esa tarde terminé una mesa chica para la hija de don Julio. La llevamos entre 2 por la calle, como si lleváramos un altar. Los niños nos siguieron. Camila salió de su fonda para verla.
Tiene la medida del patio, dijo. Sirve para comer y para confesar. Nos reímos. La mesa quedó ahí, bajo una enramada de tela, lista para contar historias con platos encima. La bahía de San Mateo me había dado una casa que no pedí. Yo le di a cambio madera que volvió a hablar. A veces, al anochecer, cuando el mar se pone del color de las monedas viejas, me parece escuchar a Lucía caminar por la arena,